Ahí está. Ahí vamos. La primera cosa es que probablemente haya algunos que no hayan completado el formulario con la predicación. No dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo. Necesito ver ese trabajo del formulario. Recuerden que ese trabajo es en equipo. Es en los mismos equipos en los que han estado trabajando, ¿sí? Pero quiero verlo por escrito, quiero verlo todo detallado eh, para realmente ver el trabajo que todos han hecho. Eso número uno. Número dos, la clase que viene es nuestra última clase. Es decir, que terminan conmigo e inician las vacaciones. ¿Cómo les gusta eso? En realidad no se llaman vacaciones, se llama receso escolar. ¿Saben por qué? Porque en realidad las docentes no estamos de vacaciones, nos pueden llamar en cualquier momento. No lo hacen casi nunca. A los docentes no, a los directivos sí. Seguramente que la pobre Graciela la tenían ahí a mal traer, llamándola o tenía que estar de guardia o esas cosas. Yo no tengo que estar de guardia, pero tampoco es que tengo que desaparecer del mapa. Así que eso para contarles. Entonces, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Cómo va a ser el examen final? Porque recuerden que nosotros dijimos que hicimos toda la parte teórica y básicamente la práctica que tenía que ver con armar un mensaje. Pero nos queda la parte práctica de segundo año. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aprovechar y hacer las dos materias en uno. Es decir, la, digamos, su desempeño en homilética va a estar compartido con el desempeño de la materia práctica y con eso ya la vamos a tener cubierta a la materia práctica de segundo año. ¿M? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer para la clase que viene? Todos los alumnos van a tener que compartir un mensaje que hayan preparado. No tiene que ser nuevo. El que quiera hacer uno nuevo puede hacer uno nuevo. El que no se anima todavía a hacer uno nuevo puede usar cualquiera de los que hemos estado trabajando hasta ahora, pero con todo. Es decir, tiene que tener todo. Tiene que tener título, tiene que tener propósito, tiene que tener la introducción, tiene que tener por lo menos una ilustración, tiene que tener puntos principales, tiene que tener puntos secundarios y tiene que tener una conclusión. Tiene que tener todo. Ahora, el tiempo para compartirlo va a ser 1 minuto 10 segundos. 1 minuto 10 segundos. Ni más ni menos. Es decir, cinco más o cinco menos. Con lo cual, y veo sonrisas, y así tiene que ser, porque hay que... Esto es un desafío. Y les voy a explicar por qué. En 1 minuto 10 tienen que contarlo, no tienen que predicar. Yo no les enseñé a predicar todavía. ¿Se entiende? Lo único que ustedes van a compartir es el mensaje que escribieron. Entonces lo tienen que condensar en 1 minuto 10. ¿Cómo se hace eso? Practicando. No vengan con el papel para leerlo en 1 minuto 10, porque número uno, no lo van a lograr. Número dos, al minuto 10 los corto. Los cortos no van a poder seguir y si no dicen todo, entonces no hay nota entera, hay nota parcial. Así que tienen que practicarlo antes, practiquen frente al espejo, anótense, tómense el tiempo. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque si ustedes pueden controlarse, y pueden decir todo en 1 minuto 10. Cuando yo les pida, si es que soy yo la docente, el año que viene, que cuando hagamos homilética 2, cuando yo les pida a ustedes que prediquen un mensaje y un mensaje que tiene que tener como máximo 20 minutos de duración,
ustedes lo van a poder hacer sin problema. Uno de los graves problemas que tenemos los ministros evangélicos pentecostales es que no nos ceñimos al tiempo. Pensamos que porque como yo siento esto de parte del Señor, ay Dios mío, cuando empezamos a sentir. Cuando yo siento esto de parte del Señor, le doy y sigo y sigo y sigo y sigo, no importa nada. No es así. El espíritu del profeta, ¿se acuerdan? Lo habíamos leído en la clase pasada, está sujeto al profeta. Entonces, nadie se va a ofender, pero cuando yo les diga, se terminó el tiempo y no pueden seguir. ¿Mm? Entonces, eso se practica porque no sale de una, no sale, porque uno tiende a alargar, porque uno tiende a querer decir más o se les ocurren cosas en el medio, pero nos vamos a ceñir a ese minuto 10. Ya les digo, para compartir el mensaje. Si no vienen la clase que viene y no comparten el mensaje, van a estar en problemas. Tienen que estar, tienen que venir. Hay que pasarla. Es la única manera, ¿sí? Y todos hemos pasado por esos momentos complicados de nuestra vida cuando decimos, me gustaría, como dijo Jesús, bueno, si se pasara de mí esta copa sería tanto mejor, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En este caso, ustedes están cumpliendo con mi voluntad, que es la del minuto 10. Así que eso lo vamos a seguir madurando a lo largo de la clase, pero básicamente eso es lo que van a tener que hacer. Si nosotros Pastora Flores, pensamos, sí, sí, pastora, esperen un poquito. Si nosotros pensamos que en este momento somos 38 pantallas, 38 minutos más 38 minutos más 10 segundos serían 380 segundos más. Dividido 60 me da 5 por 6 30, 6 por 6 36. Serían más o hola. menos 6 7 minutos más, pero nunca somos 36 pantallas, en realidad somos más. Y además hay que contar que hay algunos que son por 3 o por 2. Entonces, claro, sí, sí, ahí hay 3, Roxana son 3, Claudia son 3, y algunos otros que quizás son. Hoy, pastora, hoy somos 5 porque está Misael y Micaela acá en mi casa, Ah, mi hijo y bueno, mi nuera. bienvenido. Y bueno, alguien tenía que cuidar Y mi nieta. y claro, alguien la tenía que cuidar. Dardos son 4, aunque me muestra la mano nada más. Ese día va a tener que mostrar la cara, ¿eh? A dar la cara. Hola, hermano. Bien, entonces, ahora escucho todas las preguntas. Crisa, Cristina y María, dije 2 palabras y ya tenían una pregunta. Escucho. Hola, Flores, bendiciones. No, nuestra consulta sería, o sea, ¿daríamos uno por grupo o cada uno del grupo daría Buena esto? pregunta, no lo dije. Cada uno, Ah, ok, perfecto, cada uno. gracias. Sí, sí, por eso dije que vamos a tardar un poco más porque es 1 minuto 10 cada persona, ¿sí? Flores, José, hola, bendiciones. Consulta, Flores. sí, Tenemos que mencionar punto por punto cuando compartamos el mensaje. O sí, sea, claro. tengo que decir desarrollo, propósito, ideas principales, ideas secundarias. ¿Tengo que mencionarlas o puedo decirlo de corrido? Lo pueden decir de corrido porque yo me voy a dar cuenta enseguida cuál es cuál, Genial. ¿sí? Perfecto. Gracias. No, por favor, Raquel. Hola, Flores. La Hola. pregunta que hicieron la chica, porque nosotros al ser tres tenemos una sola prédica que hicimos que compartimos, o sea que tenemos que hacer una cada una Ah, no, no, distinta. no. La idea es que sea ya personal, es decir, hasta ahora, no hicieron una sola prédica, hicieron más de una prédica juntos. Sí, bueno, sí, sí, Entonces sí, como elijan cuatro, diferentes, ¿sí? tres Traten o de cuatro elegir tenemos. diferentes, Bueno, gracias, ¿sí? tal cual, ¿Y gracias. por qué es esto? Porque, y les vuelvo a repetir, no van a predicar, simplemente van a compartir lo que hicieron,
¿sí? La prédica la vamos a dejar para el año que viene. Este año solamente estamos en la preparación de este sermón. El año que Ah, viene vamos a poner mucho más en. eh, ah, perdón, Pastor Loren, sí, ¿podemos Habría que leer leer. uno? ¿Lo vamos a leer? y mejor sería que tuvieran las notas ahí, pero que no leyeran palabra por palabra, que lo pudieran decir, ¿no? Estaría mejor. Ustedes pueden tener las notas ahí para consultar. Pero no leerlas, no, no. Vayan practicando lo que significa estudiarse el sermón de memoria. Melissa, Pastora, una consulta. La clase pasada nos había dicho que fuéramos preparando el Mateo 11, sí. 28. No es ese tema, cualquier tema podemos Puede ser elegir. cualquiera, puede ser ese también. El que quieran. Miren, Perfecto, pero ese también se entrega como actividad porque iba a ser para después de las vacaciones, había dicho. sí, 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 ese lo pueden entregar después. Ese no, les va a servir para qué, espero que no. Pero si alguno necesita algún puntito más, está ahí para entregar, ¿sí? Y el que Perfecto. hizo todo para subir la nota. Ahora, em, yo estoy sugiriendo utilizar los mensajes que ya fueron preparando y que fuimos viendo juntos. Ahora, si hay alguien que se anima a hacer uno totalmente diferente, lo puede hacer también. Si se siente con esas ganas y ese ímpetu y siente que lo puede hacer, háganlo también. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ah, sí, Mariana. Sí, consulta también. En cuanto a la lectura, ¿se puede decir solamente el versículo o hay que leerlo? Yo digo por el tiempo, por si son muchos versículos, Sí, yo lo que sugiero, como si van a usar uno de los sermones que ya practicamos, ya lo sabemos, no necesitamos repetirlos, con decir nada más la cita es suficiente, porque si no, eso les va a quitar bastante tiempo. por el tiempo. Exactamente. ¿Alguna otra consulta? Me parece que va a haber quizás más consultas a medida que lo vayan preparando. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta, se la pasan a su director y seguramente no, les voy a contestar a los directores para que evacúen cualquier duda que tengan, ¿eh? Así que quédense tranquilos, estoy a disposición en la semana. Pastora, Sí, escúchame, yo acá preparamos nosotros el bosquejo, como usted lo pide, y se lo leemos acá con papel en mano, ¿no? trate de no leerlo. Puede tener el papel para consultar, pero trate de no leerlo, trate de mirarme, porque una de las cosas que estamos diciendo es que hay que empezar a alargarse un poco, ¿no? Si usted tuviera que predicar, no leería todo el tiempo así, mirando todo el tiempo su papel o su celular. Digo, ¿alguna otra consulta? A ver, perdón, Lorenz, yo recién ingresé y no entendí un poco Bien. lo que estaba hablando. Van a tener que preparar un mensaje para la clase que viene, que es nuestra última clase, Ah, ¿sí? listo, Puede ser un listo. mensaje ya preparado y lo pueden embellecer o ordenar un poco más o acomodar como sea. Puede ser uno nuevo si se animan. Eso va a depender de cada uno. Y cada uno de los estudiantes tiene 1 minuto 10 segundos para poder compartir lo que preparó. No es predicar. Lo que vamos a hacer es compartir lo que preparamos. La prédica la vamos a dejar para el año que viene. Sí, bosquejo, Exactamente, van a compartir el bosquejo en 1 minuto 10, con puntos principales, puntos secundarios, propósito, título, texto y conclusión. E ¿puedo ilustración. elegir el texto? Sí, puede ser cualquiera de los que ya hemos hecho y pueden refritar alguna de Está de bien, los mensajes ya preparados
o pueden hacer uno nuevo. Eso Bueno, queda a criterio de cada uno. Igualmente está bueno, todo grabado, así que em, no sé. Flor, buenas noches a Sí. todos. Perdón. Ilustración. em, ¿Será que no nos llevará mucho tiempo también? Depende. Perdón, estoy tratando de pensarlo, cómo ilustrar algo en tan chiquitito. Bueno, pueden El contarlo tiempo. sin lujo de detalles. Em, a ver, usen la imaginación, traten de hacerlo. No sé cómo. Cada uno lo va a tener que pensar, ¿sí? Es un o- poco aprender a usar el tiempo con sabiduría y a circunscribirse a lo que les estoy pidiendo. No, no hay que entregarlo antes de la clase. ¿A alguien más se le corta mucho? No, me parece... Perdón, Flor, per- pastora, recién me estoy conectando, ¿no? Escuché algo de que hay que hacer un video o algo así, no entendí Oh, muy no, bien. no, 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 ningún video, no, no, no. La clase que viene van a compartir un bosquejo que hayan hecho, ¿sí? En 1 minuto 10 con todas las partes del bosquejo. No predicarlo, sino simplemente compartirlo, tratando de no leer, sino de mirar a la cámara y de compartir todo lo que hayan preparado. Tienen 1 minuto 10 Perfecto, exacto como saben que soy yo. perfecto. Bien, entonces, si tienen alguna duda, recuerden de ver el video al principio porque está siendo todo grabado, así que muchas de las preguntas bueno, ya las fui contestando. Bien, bueno, entonces, ¿Tiene empezamos de para atrás para todos? adelante. Ahora, la otra cosa que yo les pedí fue que miraran la predicación del pastor Juan Pablo Bongarra, ¿sí? Bongarra. No sé si les pasó o les pasa a ustedes que ahora cada vez que uno escucha predicar tiene en la cabeza el modo milético, ¿no? Y entonces es como que uno anda buscando cosas todo el tiempo, ¿no? Yo me doy Sí, cuenta que ando buscando cosas todo el tiempo. A ver, ¿qué dijo? No en modo de crítica, sino de encontrar las distintas partes para ver si eh, homiléticamente es correcto de acuerdo a lo que yo les enseñé. Después vamos a hacer una aclaración. Bien, empecemos por lo que tiene el mensaje del pastor Bongarra. ¿Qué tiene, por ejemplo? Título. Ilustración, Título, tiene título. Ilustración, título, texto. ¿Tiene Introducción. texto bíblico? Tiene Sí. introducción, Tiene mucha ilustración. ¿Tiene ilustración? Citas Información bíblicas también. histórica. No tiene los Introducción. versículos bíblicos que va a hablar. contexto, El texto bíblico no lo dice al principio. Ojo, Pero ¿eh? después dice muchos, No. Después muchas dice citas no tiene bíblicas, muchos, ¿sí? Propósito, Flor, muchas citas. perdón, contexto dije. conclusión, Conclusión. Contexto, Sí. bien. ¿Conclusión? ¿Hay una conclusión? Sí. sí. Bueno, Sí, lo que podemos eh, aprender de toda la vida de Timoteo. exactamente. ¿Tiene puntos principales? Al final da los puntos Sí. principales. Sí, que son un montón. sí, Son Sí. como sí, Se habla Sí, del como 10, carácter. 10. 10 10. son, 10, pensé que Sí. eran 9. ¿Hay puntos 10. secundarios? No, no le vi yo. Ahí no Secundario, presté no. tanta atención. Es que no los va a decir, ¿eh? Pero vieron ustedes que habla de la vida de Timoteo y después es como que cuando va dando los distintos puntos, vieron que después es como que lo desglosa y habla Sí. acerca de esa característica que tenía Timoteo. Bueno, eso se Sí. podrían interpretar como puntos secundarios, porque están debajo del punto principal, de esa característica que tenía la vida de Timoteo, ¿no? Sea cual fuere. Bien. En cuanto... Pastora, Sí,
al principio menciona toda una cita, pero que no se lee toda, porque dice Hechos, creo que era del 15:39 al 16:5, y solo se lee un versículo, no se lee toda la cita. ¿Y por qué hace eso? Porque hay una razón. ¿Por qué creen Yo ustedes que entiendo hace? yo entiendo, puede ser que sea porque es una enseñanza más. Bien, bien, ¿Eh? bien. Un Esa estudio. es un poco la idea. ¿Se dieron Parecía un cuenta? estudio, exacto. Él estaba en la iglesia, porque estaba en la iglesia. Sí, sí. Pero si ustedes analizan en profundidad de todo lo que habló, en realidad lo que él hizo fue un paneo de la vida de Timoteo. E hizo un paneo que incluía una primera parte donde él realmente da un contexto profundo y minucioso de la vida de Timoteo, en la que toma distintos versículos de distintos lugares en el Antiguo Testamento para tratar de hacernos entender quién era Timoteo, de dónde venía, quién era su familia, qué había pasado. Bien, esa introducción que él hace de la vida de Timoteo no es corta, ¿se dieron cuenta? Es No, larguísima, no. es larguísima. 20 como 20 minutos. Sí, es bastante Más de larga. 20 minutos. Entonces, esa introducción hace que nosotros entendamos con claridad quién era Timoteo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo sé con claridad quién es Timoteo, entonces yo, una vez que conozco todo eso, yo rápidamente puedo pasar por esos 10 puntos y entiendo de qué se trata. Ahora, evidentemente, la iglesia estaba preparada para un mensaje de estas características. Porque probablemente no he escuchado demasiados mensajes del pastor Bongarra, pero tienden a ser más estudios que predicaciones, ¿no? Y está perfecto, está pero más que perfecto. Pero lo ideal es que ustedes pudiesen ver, y espero que cuando lo dijo la hermana, que los demás se hayan dado cuenta, claro, esto no era una predicación normal, porque si no, la introducción fue eterna, eterna. Aparte, Sí, aparte, Flor, dijo él que tuvo que armar como un rompecabezas también, porque no en exactamente, un solo lugar estaba la vida exactamente. de... Muy, muy buena apreciación ahí. ¿Y por qué hay que hacer un rompecabezas? Porque cuando ustedes leen la totalidad del Nuevo Testamento, esto es lo que pasa. Hay menciones de distintas personas en distintas cartas de Pablo o en el libro de los Hechos, y todo eso para poder entender la vida de algunos de los personajes del Nuevo Testamento, uno tiene que armar ese rompecabezas. Entonces, para que las personas pudiesen entender cuáles eran las enseñanzas que uno podía sacar de la vida de Timoteo, más allá que siempre se lo usa, vieron, para decir, bueno, Timoteo era joven y nadie tenga en poco tu juventud. No, no, Timoteo era mucho más que eso, ¿no? Entonces, un poco creo que también era esa el propósito de este mensaje, es decir, reivindicar la vida de Timoteo para que Timoteo realmente pudiese ser valorado y no siempre pensar que, bueno, era joven y nadie lo escuchaba porque era joven. Sin embargo, había mucha riqueza detrás de él. Bien, ¿algo más que quieran decir sobre... Yo, Flores, Sí. sobre el video y lo que teníamos que completar el formulario. Nosotros hicimos, no pusimos los 9, sino como que lo resumimos en 3 puntos principales. No sabía que había que poner específicamente como lo decía. No, pero hay un error. En el formulario no había que poner esta predicación, tenían que poner una de las de ustedes, ¿eh? No esta predicación. Pero ya vamos a llegar ahí. Esperen, sigamos con Bongarra.
tranquila, tranquila, le damos otra oportunidad, tranquila, Yo no pasa entendí nada. eso, que era la de Bongarra la que había que No, analizar. no, no, no. No, justamente no quería que hicieran eso, quería que lo escucharan porque sabía que no iban a encontrar Y todo. me confundió Eh, tanto porque no no. sabía para dónde agarrar con Bongarra. Pero eso también es... Floren, Sí, puede ser lo que yo noté. En la conclusión, mucho tiempo se tomó, sí, sí. 15 minutos, o es porque es una enseñanza. Puede ser que sea así, puede ser que sea así. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Yo les estoy dando como si fuera la receta de una torta, ¿no? Entonces yo le Claro. digo 50 gramos de esto, 10 gramos de esto, 2 gramos de esto y 200 gramos de aquello. Esto es lo básico. Esto por acá se empieza. Es decir, cuando uno va a empezar a predicar, tiene que empezar de esta manera, porque es la mejor manera de ordenarse mentalmente y también para que las personas que lo escuchan puedan entender el mensaje que uno quiere compartir. Ahora, como decimos siempre, va a haber un toque personal que cada uno le va a dar más adelante a la predicación. Por ejemplo, yo soy una persona que escribo el bosquejo tal cual como se los enseñé. Puntos principales, más adentro los puntos secundarios, más adentro los puntos secundarios del secundario, porque, porque mi mente está ordenada de esa manera. Hay otros predicadores que aunque tienen los mismos puntos, lo que tienden a hacer es escribirlo todo. Lo escriben todo como si fuera una hoja entera. Y nada más. Rubén es así. Por ejemplo, él cuando escribe su mensaje lo escribe todo, 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 todo. Pero uno al escucharlo puede, pero claramente ver cuáles son esos puntos. Entonces, lo que yo les estoy dando es la receta de Doña Petrona. Después, cada uno de nosotros, los jóvenes no saben quién es Doña Petrona, pero la Doña Petrona vendría a ser la, ¿cómo se llama esta rubia tan flaquita que hace comida? Maru Maru Botana. Botana. Maru Botana. Era la Maru Botana de los años 60, ¿sí? Y cocinaba con 200 gramos de manteca y no sé cuántos huevos. Ahora, hay mucha gente que esas recetas de ese momento las adapta a su gusto y las va adaptando a su forma de ser. Entonces, no es que cada vez que alguien predica uno tiene que asegurarse que esté todo, porque seguramente va a estar todo, porque para eso lo estudiamos, pero siempre va a haber ese toque personal que cada uno le va a dar. Sí recordar estas cosas básicas y principales que decimos, ¿no? Introducción corta, conclusión corta e incisiva para llegar a donde queremos llegar, que es el propósito de nuestra prédica, y un desarrollo bíblico interesante y profundo, basado en el texto que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, em, el estilo del pastor Bongarra es más un estilo de maestro que de predicador. Por lo tanto, para él el contexto es mucho más importante que lo que sería para un predicador, porque el contexto para un maestro es todo, porque explica todo el resto, y por eso después tiene 10 puntos que comparte sobre la vida de Timoteo, ¿no? Em, Sin embargo, cuando nosotros estamos predicando de un texto bíblico, nosotros dijimos tres, cuatro, pónganle con toda la furia 5 puntos, pero ya está, porque si no la gente no se va a acordar. Y lo que uno quiere es que la gente se acuerde para aplicarlo, ¿sí? Y para que eso realmente se haga carne en ellos y lo puedan poner en práctica durante la semana. Entonces, vimos un estilo totalmente diferente al estilo del otro pastor. Y lo interesante sería, recuerden ustedes, yo siempre les digo, yo suelo mirar canales como enlace para, eh, para poder estar afilada y ver errores que se cometen.
y para poder contrastarlos y compararlos con la palabra y ver dónde está el error. Cualquier predicación que uno busque en internet puede ser una que nos ayude a poder ejercitar y encontrar si hay un propósito, si hay un texto bíblico, si hay una introducción y todos los pasos que nosotros hemos ido hablando a lo largo de estos más de 2 meses que hemos estado juntos. Ahora, voy para atrás un paso más. Lo que yo les había pedido en ese formulario era uno de los mensajes que ustedes tenían, porque quería verlo. Es decir, una cosa es lo que yo escucho y lo que yo, digamos, el feedback que yo les doy o la retroalimentación que les doy de lo que escucho, pero también me gustaría ver cómo está escrito. Por eso les pedí que el grupo, solamente el grupo, no de cada uno, completaran el formulario y que me lo enviaran simplemente para yo mirar y para asegurarme que está todo bien. Una de las cosas que sí les tengo que pedir con respecto a esta materia es que tengan todo a mano, porque cuando ustedes tengan homilética 2 va a estar basado en lo que ya hicimos. Entonces va a haber muchas cosas que ya vamos a dar por sentadas y por vistas. Entonces no pierdan sus notas y no pierdan tengan los videos a mano para no olvidarse. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Flor, yo, Sí. en el cuestionario preguntaba sobre la ilustración y, si mal no recuerdo, decía ¿Dónde? dónde va o dónde Sí, iba, una cosita sí. así. Y me movió la cabeza. ¿Es aconsejable siempre hacerlo al principio, una ilustración, para después saber bien los puntos principales y los subpuntos? ¿O No, no? no es No. necesario. La ilustración lo que nos sirve es para afianzar aquello que queremos decir. Hay algunos predicadores que la usan en la introducción. Hay otros predicadores que lo pueden usar en algunos de los puntos principales. Y hay predicadores que lo dejan para la conclusión, como para dar, si me permiten esta expresión, el remate final del mensaje, ¿no? Perfecto. Eh, Así que no hay un lugar específico para tenerlo. Sí es aconsejable que no haya más de una por prédica, porque si no se convierte en una lista de historias eh, en vez de ser una predicación donde el centro sea Cristo. Em, Conozco a un pastor de otra iglesia, de una iglesia presbiteriana, que le gustan mucho las ilustraciones. Entonces, él a cada punto que da es una ilustración. Y claro, y se va diluyendo el foco. El foco tiene que estar en las escrituras, el foco tiene que estar en Cristo. La ilustración a mí me tiene que ayudar a poder, digamos, fijar algo que yo quiero fijar, pero jamás le tiene que sacar el foco a lo principal. ¿Sí? Recuerden que para nosotros toda prédica de la palabra está basada en la palabra, número uno. Y el centro del mensaje es Jesucristo. Cristo. Jesús. exactamente, es Jesús. Jesucristo. Ahora, eh, Flores, perdón. ¿Lo puedo subir de vuelta? eh, me, no sé si se puede. Voy a ver si yo lo borro y lo puede hacer de vuelta. Igualmente, acuérdense que esta no es para esta semana. Esta es para después de las vacaciones. Así que yo les diría que en vez de concentrarse en esto que estamos hablando ahora, que pongan el foco en lo que tienen que preparar para la semana que viene. Porque los días se pasan volando, volando, ¿sí?
Y cuando menos quieren acordar, no quieren estar el miércoles a la noche desesperados tratando de preparar 1 minuto 10 para la loca de la maestra que quiere que condensen todo en ese tiempo y nada más. ¿Se entiende? Entonces, yo diría que se enfoquen en eso primero y después enfóquense en el que tienen que completar en el Zoom. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pastora, ¿no termina entonces homilética el jueves que viene? Sí, Sigue claro. después de ¿Y Oh, qué sigue? claro, sí. Yo termino. Pues ¿Y tengo que qué sigue empezar después otra, de las así que. vacaciones? ¿Cómo? ¿Qué sigue después de la vacación entonces? Eh, Tengo que hablar con los directores primero para darles una hermosa noticia, primero a ellos y después les digo qué es lo que sigue. ¿Les parece? Terminamos segundo año. Sí. Eh, Sí, sí, hay algunos de acá que van a terminar segundo año. Entonces tenemos que, gracias al Señor y para la gloria del Señor, tenemos que hacer un desdoble. Eh, Así que bueno, en esta semana nos vamos a juntar con los directores en algún momentito para explicarles cómo va a ser eso, porque está bien organizado, pero los directores se van a tener que organizar bien porque si no les van a estar mandando cosas a todas partes. Una cosa quiero decirles. Todos deberían tener el acceso al canal del Instituto Teológico Cuadrangular. Es decir, yo voy subiendo todas las semanas los distintos videos de los distintos docentes. Pero sepan ustedes que están todos concentrados en un solo lugar, que es el canal de YouTube de la Iglesia Cuadrangular, donde están, lo que hacemos es guardar los de este año. Es decir, los de años anteriores no salieron tan buenos, porque no teníamos tanta experiencia. Cada vez están saliendo mejor. Entonces, ustedes tienen acceso a eso. Yo voy a procurar al final de esta clase mandarles el enlace para que ustedes entren directamente al canal. Es decir, si ustedes entran al canal, ahí Suscribirse. están todos los videos. Ni siquiera tengo que pasarles el enlace del video de homilética de esta clase, porque está todo ahí. Pero lo voy a hacer igual porque yo entiendo que a veces para algunas personas es como muy difícil entender lo que estamos diciendo. Es como si fuera, el canal de YouTube es como si fuera un archivo, ¿sí? Un Sí. archivo de esos de metal. Y después dentro, ¿vieron que el archivo de metal tiene como diferentes cajones y que uno abre y adentro hay otros archivitos? Bueno, Sí. cada uno de esos cajones es una materia diferente, de primero y de segundo año. Entonces, ustedes pueden buscar esta homilética, esta armonía que están haciendo ahora los hermanos de primero, eh, esta historia de la iglesia, ahora comenzó Doctrina uno, es decir, todas las materias están ahí para que ustedes tengan acceso. Bien. Otra cosa que quiero comentarles también, otro em, tip, si se quiere, em, tiene que ver con cómo uno comparte el mensaje. Esto ya es más para el año que viene, pero también para que lo vayan pensando. Si ustedes empiezan así desde el principio, no van a tener pulmones para el final. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir dosificando la energía, ¿sí? Y enfatizar aquellos puntos que necesitan ser enfatizados. Si yo tengo que hablar de la vida de Timoteo y tengo que armar el rompecabezas de la vida de Timoteo y quiero hacerlo como introducción, lo puedo hacer en este tono de voz porque lo que estoy haciendo es simplemente compartir eh, la vida de Timoteo. Ahora, si yo quiero empezar a enfatizar alguna de las cosas, la importancia de la familia en la vida de Timoteo, la importancia del mentoreo en la vida de Timoteo, entonces quizás ahí yo voy a empezar a hablar con otro tipo de énfasis, que no necesariamente es gritar, sino a enfatizar ciertas cosas. Entonces, todo tiene que estar en su justa medida y aprender a
a usar distintos tonos de acuerdo a lo que uno está diciendo, ¿sí? Así como en una clase. Uno no siempre va a hablar con el mismo tono monótono, porque si no los pierdo en el próximo minuto. Lo mismo tiene que pasar en una predicación. Lo que nosotros tenemos que lograr es que todas las personas nos estén mirando, pero no porque por alguna razón en particular, sino porque tenemos para decir algo sumamente importante, que es el mensaje que Dios tiene para un pueblo específico, en un momento específico y a través de una persona específica. Si nosotros podemos entender esto, entonces vamos a nosotros a sentirnos mucho más relajados en cuanto a que vamos a permitir que Dios nos use de la mejor manera en que Él nos puede usar, que es cuando nosotros somos esos vasos de barro que Él puede moldear. ¿Mm? Ahora, si yo quiero convertirme en una persona que lo único que busca es el tratar de que la gente se ría o que la gente lo mire o que la gente le dé la plata que está necesitando para no sé qué, y ahí tenemos varios problemas que tendríamos que solucionar. Primero mandarlo a sentar para que aprenda un poco más y después conversamos, ¿sí? Entonces, em, vamos a hacer acá un pequeño recreíto. A ver, son 8:43. 50 y 52, 8:52, nos vamos, o 53, así son 10 minutos justos. Nos volvemos a encontrar, vayan a tomar un tecito o algo así. Así le damos cierre a esta primera parte, ¿sí? Los veo en 10 minutos justos. Y hago una consulta Sí, para el jueves, sí, cuando tengamos que presentar el trabajo. sí. Aparte de eso, también iba a hacer preguntas sobre la materia. No, no, No era- no, no ah, hay final. El final es esa presentación. No, no, para eh, esta hay que trabajar. Omi Tips. Sí, sí, hay que mirar mucho los Omitips. Bueno, les pregunto entonces, ¿por dónde empezamos cuando tenemos que preparar un mensaje? Orando. Bien, Oramos. Por el texto bien, bíblico, bien, bien. Oramos. Y a la vez que oramos, ¿qué hacemos? el Yo texto pido bíblico. milagros. Leemos la palabra de Dios. Gracias. A ver, sí el texto bíblico, sí lo que dijeron, pero recuerden, uno ora, ¿no? Y no es que uno con el enfoque específico lee las escrituras en algún lugar, sino que supuestamente nosotros somos ávidos lectores sistemáticos de las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? La leemos todos los días. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, las escrituras se leen todos los días. Cuando uno va leyendo las escrituras todos los días, lo que va ocurriendo es que hay ciertas porciones bíblicas que a nosotros nos impactan de alguna manera. Entonces, cuando yo tenga alguna porción bíblica que a mí me impacte de alguna manera, lo que debería yo hacer es anotarla. Anotarla, porque así como uno, digamos, se acuerda en ese momento y a uno lo impacta en ese momento, quizás después uno se olvide, ¿no? Y quizás al lado de esa anotación, que puede ser ahora se pueden usar las notas del teléfono, y si no, en un cuaderno, como ustedes prefieran, eso es a gusto de cada uno. Anotar, bueno, qué fue lo que les impactó o alguna palabra clave que ustedes piensen que eh, puede llegar a ser interesante para preparar un mensaje. ¿M? Entonces, uno lee las escrituras, como las lee sistemáticamente, tiene eso,
Pero después, obviamente, cuando a nosotros nos inviten a predicar, lo que tenemos que hacer es orar, porque eh, lo que nosotros deseamos es que el Señor nos muestre cuál es el pasaje. Ahora, ¿cómo nos va a mostrar el Señor cuál es el pasaje? De tantas maneras como personas somos acá. Algunos puede ser que escuchen o que sientan que hay que abrir las escrituras en determinado libro. Hay otros que han estado leyendo y los ha ido impactando algo y entonces dicen, yo prepararía un mensaje sobre esto, porque en algún momento a mí me gustaría hablar sobre esta porción bíblica. Hago una pregunta. ¿Nosotros vamos a predicar sobre temas? No. No. Bien, bien. No, 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 no. Eso se lo dejamos al pastor Bongarrá, que hace 60 años que predica. Nosotros no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque corremos el riesgo de no tener toda la perspectiva sobre determinado tema y nos podemos equivocar en lo que estamos haciendo. Bien, entonces, oramos. Una vez que oramos, ¿cuál les parece a ustedes que puede llegar a ser un próximo paso? el propósito, ¿Puede ser? ¿Algún otro? El texto. El texto bíblico. Claro, bueno, ya tenemos el texto bíblico y una vez que tenemos el texto bíblico, ¿qué podemos hacer? Buscar información sobre lo que vamos a predicar. Bueno, se puede buscar información para ampliar el contexto, correcto. Ir Ahora, sacando, mm, ir sacando los puntos principales. ir sacando los puntos principales. ¿Se puede empezar por la conclusión? no, No, Ah, no, ah, ¿no? no. Si yo sé el propósito y sé a dónde quiero llegar, ¿no puedo escribir la conclusión? sí, La puedo sí, sí. escribir. En Yo realidad, digo que sí. a lo que voy es a lo siguiente, hermanos. Es posible que al principio ustedes tengan que ir título, propósito, puntos principales, ver dónde van a poner la ilustración y la conclusión. Pero puede llegar a pasar después de un tiempo que ese orden esté alterado. Y ese orden va a estar alterado de acuerdo a cómo el Espíritu Santo los vaya inspirando para ir anotando las ideas. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo acá, les vuelvo a repetir, les estamos dando una receta que es la mejor receta que uno puede tener para poder compartir lo que dice las escrituras. Ahora, tenemos la ventaja que, a diferencia de una receta de cocina, yo puedo empezar por cualquier lado porque yo sé a dónde quiero llegar. Yo sé que quiero hablar, quiero hacer una invitación a las personas para que reciban a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Entonces el propósito del mensaje va a ser evangelístico. Y después voy viendo los puntos de cómo voy a hacer eso de acuerdo al texto bíblico que elija. Entonces, es posible que al principio uno tenga que sostener ese orden para asegurarnos de cumplir con todos los pasos. Pero puede ser también que a medida que uno vaya adquiriendo experiencia, lo que ocurra es que uno lee el texto, y enseguida ve los puntos. O los tres, los cuatro puntos, ¿sí? Y uno los ve ahí claramente. Y quizás una vez que uno ve esos puntos claramente, uno puede empezar a pergeñar, bueno, ¿cuál sería el propósito de este mensaje? ¿Cómo lo empezaría? ¿Cómo lo terminaría? O a veces tenemos la introducción y nos cuesta seguir adelante porque no terminamos de encontrar cuáles son los puntos principales que uno tendría en esa prédica. Si les cuesta, bueno, uno se va, ora y vuelve. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo es que uno tiene que empezar a preparar un mensaje? Una semana antes.
Una semana antes. Si uno tiene, por ejemplo, si a uno le avisan de una semana para otra, enseguida hay que ponerse a leer, a estudiar y a armar. Y armar y armar, armar y seguir orando para seguir tachando y seguir volviendo a lo que eh, uno está pensando que el Señor le está impulsando a decir. Em, si uno, si uno ya conoce eso, uno tiene que empezar a prepararse. ¿Por qué? Porque por lo menos 2 días antes el mensaje ya tendría que estar listo para poder empezar a estudiarlo. ¿Sí? Para que cuando uno lo tenga que predicar, sí, lo puedo usar como referencia, pero vuelvo a repetir, no debe leer de sus notas en voz alta, sino que tiene que ser algo conversado, algo masticado, algo que ha sido rumiado. Nunca me voy a olvidar que una vez estaba traduciendo unos cuadernillos que teníamos y hablaban de esto de meditar en las escrituras como si fuera el rumiar de una vaca. Aquellos que viven en el campo lo saben mucho mejor que yo, pero ustedes saben que las vacas tienen varios estómagos y lo que hacen es mastican, tragan, pero después eso se vuelve a masticar para volver a tragar. Cuando nosotros estamos preparando un mensaje, debería pasar lo mismo. Es decir, hay que ir y hay que volver, hay que ir y hay que volver. Y hay que tratar de decirlo en voz alta para asegurarnos que estamos cubriendo todo lo que queremos cubrir. Em, y asegurarnos también de tener escrito al principio todo lo que querramos decir, porque si no, nos pueden pasar dos cosas. Una, que no digamos todo lo que teníamos para decir y quizás lo que nos olvidamos era importante. Y número dos, para no desviarnos por una tangente que es muy común. Es decir, eso, por ejemplo, a mí cuando yo estoy enseñando, a mí me pasa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque uno empieza por acá, pero de repente o hay una pregunta y uno se va por acá, o uno empieza a hablar de determinada cosa y se va por este costado y lo que uno tiene que tratar de hacer es mantener el foco, mantener el eje, mantenerse enfocado en lo que uno tiene para decir porque tiene solamente 20 preciosos minutos de la atención de esa persona para que el mensaje que nosotros compartamos tenga el impacto que tiene que tener. ¿Solo hay que orar al principio de la preparación del mensaje? En todo tiempo hay que orar. Todo el tiempo, todo el tiempo. Oren, oren, oren. Miren, yo tenía un pastor hace muchos años que me dijo lo siguiente: toda cosa buena que a vos se te ocurra, eso viene del Espíritu Santo. Entonces vos tenés que estar tranquilo, que si esa idea viene a tu mente, tiene que ver con lo que el Espíritu Santo quiere decir. Obviamente, si está alineado a lo que dicen las Escrituras, ¿no? Pero uno tiene que tener esa confianza. Ahora, hay distintas personalidades para distintas cosas. Es decir, yo sé que, por ejemplo, acá hay personas que ya están pensando en la semana que viene y ya les duele el estómago. Y es normal que pase, nos pasó a todos, nos pasó a todos. Ahora, es algo que hay que pasar, es algo que uno tiene que experimentar, porque es la única manera en que uno realmente va a poder saber cuál es el camino por el cual Dios lo está queriendo llevar. Es decir, fíjense ustedes que para nosotros el preparar la parte práctica de los distintos años del Instituto Teológico tiene que ver con esto, de darles la posibilidad a ustedes de ir fogueándose en diferentes espacios para saber, uy, a mí me gustaría ir por este lado, o no, no, esto seguramente no es lo mío, no es mi fuerte
y creo que esta es la primera y la última vez que lo hago, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos preparemos bien. ¿Nos saldrá mejor o nos saldrá peor? ¿Estaremos más o menos nerviosos? Pero bueno, nadie nació sabiendo y yo diría, es mucho más saludable que estemos nerviosos y que tengamos temor a equivocarnos a que nosotros nos sintamos tan seguros de nosotros mismos que hagamos cualquier cosa en vez de lo que el Señor tiene para decirnos. Em, Así que les dejo eso como para que lo vayamos madurando cada uno de nosotros. Em, Otra cosa importante que ya hemos mencionado em, y que tiene que ver también con quién es tu mentor, quién es la persona a la cual, quién es tu pastor, quién es la persona a la cual vos estás escuchando todo el tiempo. Puede ser que al principio, cuando uno comienza a predicar, que uno se parezca mucho a su pastor. Es lo que le pasa a un niño. ¿Qué le pasa a un niño? Un niño, ¿a quién imita? A sus padres, porque son su ejemplo número uno, es lo que tienen más cerca. Entonces, eso no está mal. Lo que está mal es cuando uno busca imitar por, por la mera razón que uno piensa que como le funcionó a la otra persona, que les va a funcionar a ustedes también. Muy lejos está eso, porque Dios usa a las personas. Dios usa a seres humanos que se ponen en sus manos para que Él haga la obra. Es decir, sí, hay una preparación nuestra, pero el que hace la obra en nosotros, para que nosotros compartamos con otros, es el Señor. Y si ustedes al terminar de predicar dicen, no, esto claramente no es lo mío, está perfecto, pero pasaron por esa situación. Entonces, es algo que uno tiene que ir fogoneándose e ir conociéndose y sabiendo cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus limitaciones también. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? ¿Lo intentamos? Por supuesto que lo van a intentar. ¿Y cómo piensan que hice yo? Intentando. No hubo otra manera. Y en aquel momento, mi pastor, el que me dio homilética, eh, nosotros teníamos homilética en un solo año. Nosotros decidimos desglosarlo acá en el Instituto Teológico en 2 años, ¿no? Nosotros hicimos homilética en un solo año y yo tuve que predicar un sermón expositivo, es decir, el que ustedes van a aprender el año que viene. Lo intenté también. A mi pastor le gustó. Yo encontré muchos errores y también supe que no era mi fuerte. Lo hago si lo tengo que hacer, pero no es mi fuerte predicar. No, no, no. Yo soy más para enseñar que predicar, ¿no? Así que bueno, ¿alguna pregunta que tengan algo, alguna duda, algo? Tengo muchas dudas. ¿Cómo no? A ver si las podemos evacuar. No, me cuesta entender, la verdad, al día de hoy, cómo analizar y cómo armar un bosquete, sinceramente. Bien, No, bueno. me pongo a escucharlos a todos cuando presentan cada uno el suyo, ¿no? No para copiarlo, sino para poder entenderlo. De verdad, yo armaba mis bosquejos antes de entrar a estudiar acá, armaba mis bosquejos a mi manera, ¿no? Alguna Claro, vez prediqué, alguna sí, vez, pero sí, también no estuve conforme con lo que hice. Pero yo me imaginaba que después con la experiencia mejoraría uno, ¿no? Con el sí, tiempo, sí. ¿no? Hay algunas Y cosas mi para decir con respecto a eso. Es decir, uno puede ser que con la experiencia, claro que mejore. ¿Sabe qué es lo más difícil, hermano Humberto? Desandar lo que uno anduvo. Es decir, si no, yo cuando... me di cuenta. Yo me di eh, cuenta de la diferencia entre todo lo que aprendí antes y lo que tengo que aprender acá ahora. claro, bueno, La pero diferencia. mire, tiene Choca un poco, 50%, pero choca tiene, un poco, la verdad. sí, pero tiene 50% de la batalla ganada, porque cuando uno sabe lo que puede hacer mejor,
y uno se da cuenta que no lo hizo tan bien antes, eso es la mitad de la batalla ganada. Ahora, ¿cómo encontrar los puntos en un mensaje? Es muy interesante porque em, ah, también tiene que ver con em, lo que Dios quiere para ese momento, en ese lugar, para el grupo de personas para la cual uno está preparando un mensaje. Porque una cosa es preparar un mensaje para una clase donde uno lo que está haciendo es cumplir con determinadas precisiones que da el docente. Y otra cosa es cuando uno tiene que preparar un mensaje de verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Generalmente cuando eso ocurre, es mucho más fácil encontrar otro. Em, pero, por ejemplo, vamos a buscar alguna porción bíblica. Si tienen sus Biblias a mano, lo buscamos. Déjenme encontrar. em, a ver, por ejemplo, miren, estoy en el Salmo 5, ¿no? Entonces yo leo el Salmo 5 y, y y lo tomé totalmente fuera de, no pensé nada, ¿eh? Fue el primero que encontré, ¿sí? Entonces yo leo esto y digo, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti, con ansia te esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad, el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Y después dice, Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Y bueno, y sigue leyendo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo, hermano Humberto? Yo lo que haría es miraría acá y diría, bueno, a ver, en esta porción bíblica hay como como varias patas, ¿no? Tengo primero a David hablándole al Señor. Y fíjese usted, el versículo uno Sí, dice, escucha mis palabras. El versículo 2 dice, está atento a la voz de mi clamor. El versículo 3 es otra cosa, porque dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, ¿sí? De mañana presentaré mi oración ante ti. Después dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo, los que ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Se da cuenta cómo ahí el texto se va para otro lado? Es como que hace sí, una divergencia. Entonces, no sí. sé, este no es un buen texto. No es un buen texto para hablar. Está Acá, bien lo que está Flor, marcando, porque lo voy notando. Sí, Flor, entonces acá depende de cada uno para qué lado el espíritu lo guíe. sí, claro, porque, por ejemplo, a mí los dos primeros versículos me gustan o los pienso y fíjense ustedes que lo que estamos haciendo ahora es armar algo sin oración, estamos mirando nada más, ¿no? Entonces, los dos primeros van en el mismo sentido, van hacia Dios, pero después el versículo 3 está hablando de lo que Él hace de lo que hace a la mañana, que se oirá la voz de David, que David se va a presentar delante de él y que con ansias va a esperar de él. Pero después habla acerca porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Entonces, no me termina de cerrar. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes
A los que hablan falsedad, el Señor abomina al hombre sanguinario y engañador, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Quizás acá podríamos ir del versículo 3 al 7 y podríamos hacer la comparación del que está dentro de la casa del Señor y el que está fuera de la casa del Señor. Se me ocurre eso ahora. Sí, se ve. Tampoco Sí, me sí, sí, convence está bien. demasiado, ¿sí? Pero algo así Pero podría ser. sí, ¿Me entiende sí, cómo sí, se va armando? sí, Entonces, sí, 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 capto la idea, sí, sí, sí. eh, entonces por ejemplo, los versículos 11 y 12 dice, pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que te aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas con su favor. Entonces, acá, por ejemplo, habla de los que se refugian en Dios, de los que reciben la protección del Señor y de los que el Señor bendice, ¿no? Se Sí. me ocurren esas Entonces, tres cositas ahora, así. Vuelvo a repetir, quizás alguien puede hacer un mensaje, pero fenomenal del Salmo 5, del cual todos seremos... Habla también de que Dios está atento a nuestro clamor, Sí, también esa también parte. habla acerca de eso. Lo que pasa es que ahí, espere, ¿dónde está eso? En el versículo, ¿dónde está eso? el Versículo 2. En el 2 en el 2. Mañana, porque esa tía que también está atento a la voz de nuestro clamor. no, 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 ojo, ¿eh? Mire el tiempo verbal. No dice que está atento, le está diciendo está atento. Asegúrate de estar atento a mi oración, ¿sí? Por eso, cuando uno lee estos versículos o cualquier versículo, otra cosa que nosotros podemos hacer, que nos ayudan mucho los teléfonos, es a mirar distintas versiones, ¿sí? Yo toda mi vida estudié con la Reina Valera, 1960. Y hoy en día, por ejemplo, hay otras versiones que son buenísimas, porque están hechas de traducciones de textos más modernos, número uno. Número dos, usan Pastora, ¿cuál palabras es la que usted aconseja, la Loren, otra, la versión? em, bueno, hay varias. Yo sé que hay gente que dice que la nueva versión internacional tiene alguna cuestión satánica, que no hay versículos, pero la nueva versión internacional es una buena versión. Em, Otra de las versiones, a ver, esperen, déjenme ver. La traducción al lenguaje actual también está muy, pero muy buena. La nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente también. Esa fue la primera Biblia afuera de la Reina Valera que yo conocí cuando tenía como 20 años. Me cambió la vida, porque uno empezó a entender muchas cosas que antes no entendía. Em, lo importante es que y van saliendo cada vez más de estas nuevas, qué sé yo. Hay algunas, hay una versión Reina Valera del 95, entonces hay como otras versiones. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es ir comparando para ver cuáles son las cosas que cambian, porque obviamente cada traductor ha hecho cosas diferentes. Y les cuento además, no me acuerdo el nombre, pero uno de los especialistas en distintas traducciones de las escrituras es un argentino que ahora, bueno, que trabaja en Editorial Vida en Miami. Voy a ver si encuentro su nombre, que también estaba en algún momento en el canal Enlace, y él explicaba cómo era esto de la reconstrucción de las distintas versiones basados en los textos originales que hay o en las traducciones de las traducciones. Muy interesante para ver. Pero lo que yo les recomiendo a estas alturas de la vida, no se queden con una traducción, lean de varias traducciones, porque puede ser que
para enfatizar algunas cosas, alguna traducción sirva más que otra. Entonces es algo que, bueno, recomiendo, así como leer los diccionarios interlineales, usar también los diccionarios bíblicos, el gran diccionario bíblico. Ahora, bueno, hay mucho internet, ¿no? Pero yo tengo uno más o menos así que debe medir como 5 centímetros, que es de Strong, Strong, Sí, que sí, es sí. Ahora buenísimo. se lo encuentra como una app, como una Ah, ¿en aplicación. serio? Sí, Wow, sí. wow. Tendría que compararlo con el mío. El mío debe ser una versión antigua, requete antigua. Pero bueno, ir mechando todas esas cosas para uno saber. Miren, cuando uno prepara un mensaje, uno tiene que saber más para poder entender mejor lo que tiene que compartir. No significa que todo lo que uno investigue del contexto, uno termine diciéndolo en la predicación, porque quizás hay cosas del contexto que no van a tener nada que ver con lo que uno está preparando. Pero de todas maneras uno está listo y uno lo entiende porque eso también nos ayuda a entender la intención del autor, quiénes eran los que recibían el mensaje, cuál era la característica de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, uno investiga para saber, para conocer más. No necesariamente todo lo que uno investigue va a estar eh, en la prédica o que uno haga. Pastora Sí, Floren, sí, ¿puedo compartir algo con usted, con ustedes, va? Una sí, experiencia que a nosotros nos sirvió en el grupo de las tres, es sí. porque a veces nos encontramos con palabras que no sabemos bien el significado y fue buscarnos, interiorizarnos en varios lugares del significado y eso nos abrió también la mente a poder entender y comprender más lo que teníamos que hacer. Tal cual, tal cual. Esa es la idea. La idea es que uno, cuando uno está preparando algo, uno se está enriqueciendo personalmente. Pero seguramente va a haber alguna ocasión donde uno va a poder compartir eso que uno aprendió. Y recuerden que lo más que uno conozca las escrituras, lo más uno las va a entender y más fácil les va a ser el poder compartir esas escrituras con otras personas. Entonces, em, les... les animo a hacerlo. Esperen, que estoy tratando de buscar un salmo para que hagamos el mismo ejercicio. A ver, Salmo 91. A ver, Salmo 91. Por ejemplo, el Salmo 91, si lo tienen, sí, Sí. seguramente. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en las tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Eh, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos sus caminos. Bueno, y ahí sigue. Bueno, leyendo este texto, yo veo acá claramente algo que puedo mencionar en la introducción que va a tener que ver
qué es lo que pasa a aquel que está en la presencia del Señor. ¿Sí? Estará a su abrigo, morará bajo su sombra. Y mi respuesta a eso es refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Ahora les voy a decir qué haría yo con ese versículo 2. Pero fíjense lo que pasa a partir del versículo 3. Porque Él te libra del lazo del cazador, te libra de la pestilencia mortal, te cubre con plumas, hallás refugio bajo sus alas. Es tu escudo y baluarte su fidelidad. No vas a temer el terror de la noche ni la flecha que vuelve del día. Entonces, fíjense ustedes, ahí ya tienen varios puntos que tratar que tienen que ver con el que habita el abrigo del Altísimo, va a estar en la presencia misma del Señor y va a haber cosas que el Señor va a hacer en su vida. ¿Cuáles son esas cosas? Librarnos del lazo del cazador, o puede ser librarnos, y después de ahí sacamos del lazo del cazador, de la peste destructora, cubrirnos, ahí está, me gusta más, hallar, cubrirnos con sus plumas y encontrar refugio bajo sus alas, se convierte en nuestro escudo y baluarte por su fidelidad. Y como Dios hace esas cosas con nosotros, ¿cuál es la consecuencia? No vamos a tener terror, no vamos a pasar por tinieblas, las flechas de los días no nos van a alcanzar, se van a caer un montón de un lado y del otro, y ahí tenemos una hermosa prédica, donde tenemos los puntos principales que se basan en lo que Dios hace, y después tenemos esta generalidad que es que el que está en la presencia de Dios, Dios está con él siempre. Ahora, ¿qué haría yo? Y esto es lo que se llama una licencia homilética. Una vez que yo explico lo que Dios hace con mi vida, yo puedo invitar a aquellos que me están escuchando a través de una licencia homilética en la que yo no estoy siguiendo los versículos uno por uno, yo podría terminar mi prédica con el versículo 2 y decir, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Y con eso moño y termino la prédica, ¿sí? Eso se llama una licencia homilética, que se puede hacer porque yo, aunque saque ese versículo de ser el número 2, yo no estoy cambiando el Con el sentido final. de nada. Claro. Simplemente lo estoy utilizando para poder terminar de explicar lo que explico en el medio, que es lo que Dios hace por mí. ¿Se entiende? Poder concluir, ¿sí? Claro, como una conclusión. Y además, si yo realizara esa licencia homilética, también lo diría, Mm. que me voy a tomar el atrevimiento de tomar el versículo 2 y ponerlo al final. ¿Sí? Entonces, fíjese usted que es bastante visual. Uno, a veces cuando uno está leyendo textos, hay palabras que sobresalen, que pueden ser verbos, que pueden ser ciertas palabras clave que saltan a la vista. Em, y que, por supuesto, que también tiene que ver con práctica, práctica y práctica y práctica y practicar y seguir practicando y seguir practicando. Porque seguramente, y por eso es que yo les estoy pidiendo que preparen para la semana que viene, basado en algo que han hecho, es muy posible que junto al hermano Humberto haya otros hermanos acá que digan, yo no casé una, no sé ni por, si yo lo tuviera que hacer solo, no sé por dónde empezar. Y lo que yo digo es, quédense tranquilos, porque en 8 clases no podemos enseñar lo que se tarda años en perfeccionar. Es lo mismo que una clase cualquiera que uno va a dar. Diferente es uno que tiene mayor experiencia que aquel que no tiene ninguna experiencia. Entonces, ninguno se juzgue, porque si yo no lo juzgo, ustedes no pueden juzgarse tampoco. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho en estas clases de homilética es justamente eso. Yo lo que quiero es animarlos a que prueben este sistema, porque es el mejor sistema.
es el sistema Sí, que sí, me sí, sí. ayuda a ordenarme, a ordenarme, a ordenarme. Que al principio no se ve, es posible. Y quizás haya otros que lo ven enseguida, ¿sí? Eso va a depender. Para Em, mí, yo me doy cuenta que me cuesta ahora al principio, pero yo sé que más adelante lo voy a sí, manejar, pero porque esto es claro, una es cuestión así. de práctica y además, ¿saben qué? Hay Sí, sí, cosas que hay que ir madurándolas. sí, Que sí, es como que tienen que, bueno, está, hice esto, no me salió muy bien, pero lo hice, pero cuando ustedes lleguen a Homilética 2 va a ir mucho mejor, va a fluir mucho mejor, yo se los puedo sí, sí, garantizar porque es así y porque tiene que ver sí, con un proceso lógico de internalización de conceptos. ¿Sí? sí, Acá lo que tendríamos que hacer es hacer muchísima más práctica. Lo que pasa es que hacer muchísima más práctica además significa pasar muchísimo más tiempo, que por ahora no lo tenemos. Quizás más adelante lo tengamos, pero por ahora no. Entonces, seguir adelante porque pueden. Yo sé que sí, pueden. ¿Eh? sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Algo que quieran agregar o algo que se les ocurra? Flores, la ilustración del texto que vamos a exponer, ¿no? ¿Puede ser del texto o puede ser una ilustración que se nos pueda ocurrir a cada uno? Puede ser, Eso no lo entiendo también. A la ver, ilustración, por ejemplo, en este del Salmo 91, sí. una ilustración podría ser, ¿han visto alguna vez cómo un pato o una pata protege a sus polluelos eh, Con sus plumas cuando te cubrirá. o una gallina o un pájaro, cuando vienen las aves de rapiña, cómo Sí. protegen Lo ponen debajo de las alas. exactamente, o están en el nido y se sientan en el nido y no la saca nadie. Esa es una ilustración sencilla, básica, pero Sí, acá está pertinente al Salmo 91. el Tampoco versículo hay que, 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus claro, alas estarás sí, seguro. sí, sí. O por Entonces, ejemplo, o por sí. ejemplo, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, lo podríamos comparar con la época de la pandemia. Puede ser Ah, sí, también, sí, claro, sí, cómo no, se podría hacer. Es decir, tienen que ser ejemplos que sean, como les dije la otra vez, pertinentes y que sumen algo. No una ilustración casi nunca va a ser bíblica, casi nunca. Siempre es una ilustración o de la vida o una ilustración que tiene que ver con alguna cuestión personal o puede ser una ilustración de algún acontecimiento que la gente conozca y bueno, que sirva para poder explicar. No sé, se me ocurre. puedo Estamos entender el mensaje un hablando, poquito más. Sí, Es estamos como Algo, que algo descontractura un figurado poquito puede la ser. palabra, pero no nos aleja, digamos, de la idea. No, claro. Entonces, por ejemplo, Ujú. cuando uno no sabe para qué lado ir, ¿recuerdan la semana pasada cuando tuvimos esa niebla bueno, por lo menos acá en Buenos Aires la niebla fue terrible. Entonces, eh, imaginemos aquellos que, no sé, no leen las escrituras como alguien que se encuentra en el medio de una niebla muy espesa como la que tuvimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que no se veía sí. nada y que todo se oscureció, bla, 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 bla. Esa es una ilustración sencilla que la gente lo va a poder entender, ¿no? Y nunca me puedo disfrazar de pato. Sí, Em, sí, El pata.
Hay, hay algunos predicadores que sí o utilizan algún objeto para mostrar, también eso puede ser una ilustración, o se visten de alguna cosa. Pastora Flores, Sí, hablando de objetos, la semana pasada o la otra, no recuerdo, me conseguí un ancla para hablar. La ilustración fue esa, un ancla de un kayak, un ancla. Y bueno, para hacer la referencia a la palabra, ¿no? Que es ajá, nuestra ancla. Y llevé un ancla. bien, perfecto, perfecto, sí, porque uno piensa que porque uno conoce un ancla, que todo el mundo sabe lo que es un ancla. Pero no necesariamente todo el mundo sabe lo que es un ancla. Y además, si uno lleva el ancla, probablemente la gente nunca se olvide que Jesús es nuestra ancla. No lo van a olvidar. ¿M? Entonces, hay como diferentes maneras de enfocar estas cuestiones. También conozco otro predicador eh, que comenzó a predicar en un momento muy complicado de la iglesia donde estaba y que se le dio por empezar a contar chistes. Un chiste sencillo, chiquitito, pero un chiste como para romper un poco el hielo, que no tenía nada que ver, no era una ilustración, pero voy al caso porque en ese momento esa iglesia estaba pasando por situaciones muy traumáticas y muy complicadas. Y, y la gente estaba como Claro. muy entristecida, ¿no? Entonces solía contar chistes que eran malísimos, doy fe. Y algunos de los que están acá saben. Se reían por lo malo que eran, ¿Cómo? que se reían de los chistes por lo malo que eran. Sí, claro que sí, claro que sí. Y los esperaban encima. Bien, entonces, buscar tu propio estilo, eh, dejar que la palabra misma te hable, ¿no? A veces uno, claro, piensa técnicamente, bueno, ¿cómo voy a encontrar los puntos principales? Y la realidad es que la palabra te va a hablar. Los puntos principales pueden salir o de un texto entero o quizás podrían llegar a salir de un solo versículo. Depende de lo que nosotros elijamos o de lo que el Espíritu Santo nos mueva a elegir, ¿no? Em, Así que esa es otra cosa a tener en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? A ver, La ilustración es introducción, ¿no es cierto? ¿la qué? La ilustración es una introducción. Puede ser, cómo no. Uno lo Ah, puede usar como para meterse en el tema tranquilamente, eh, o puede usarlo como cierre o en el medio. Eso va a depender. La elección de la ilustración es, eh, digamos, muy personal y hay gente que no usa ilustraciones. Yo no soy de usar ilustraciones, pero conozco mucha gente que lo hace y está perfecto, ¿no? Em, Algo figurado, me pregunta acá Andrea. No sé qué quiere decir por figurado. ¿Qué quiere decir, hermana? Claro, así como un ejemplo, como es Ah, lo que estaba hablando sí, usted. claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, Ujú, una ilustración es un ejemplo para que la gente ujú, entienda más o para enfatizar algo que nosotros queremos enfatizar. ujú. Bien. Gracias. No, por favor, ¿alguna otra pregunta? Nosotros tenemos que ser con ilustración para el jueves. Sí. Ah, ok. Las parábolas de Jesús se ven con Todo, el ilustración. menú completo hay que hacer, sí. Después, cuando ustedes sean predicadores, en sus iglesias ustedes hacen y deshacen, salvo que esté yo y que los escuche. Y después vamos a hacer el análisis y voy a anotar y anotar. Pero sí, para el jueves les Hermana, pediría por favor que incluyan todo. yo pregunto, ¿puede ser? Sí, claro.
No, las parábolas de Jesús se ven como ilustración entonces. No, las parábolas generalmente se usan para predicar. Lo que pasa es que Jesús utilizó las parábolas como una forma para ilustrar ciertas cosas. Que es diferente. Una cosa es usar algo para mostrar una verdad espiritual y otra cosa es usar algo que me ayuda a explicar un punto específico, ¿sí? Ajá. Uno puede predicar sobre las parábolas. Qué sé yo, se me ocurre la parábola del sembrador. A ver, hermano Humberto, ¿cuántos puntos hay en la parábola del sembrador? ¿En cuánta tierra cayó? ¿En cuántos distintos tipos de tierra cayó? A ver quién lo ayuda, el hermano Humberto. 4. Ahí ya lo entiendo, sí. ¿Sí? Entre Ahí ya lo entiendo. piedras y Entonces, en tierra fértil. y encima, la parábola del sembrador es la única parábola que, ¿qué? Tiene su explicación. Exactamente. Entonces, como tiene la explicación, usted tiene punto y subpunto solucionado por el Señor Jesús. Sí. Entonces, Bueno, tenemos que armar la introducción, tenemos que armar la... Miren, ya les estoy tirando letra, ¿eh? Para la semana que viene. Hay que armar la ilustración, cuál va a ser el propósito y la conclusión. Y listo. Y sale con fritas. Flor, Sí. Gracias, a Norma, por mí, esa pregunta. Muy buena. eh, perdón que pregunte esto, pero bueno, se me está viniendo a mi cabeza hace rato. Ezequiel 37 del 1 al 14. Ah, no tengo ni idea. eh, Espere. del Valle de los Huesos Muertos. Sí. Y se me viene secos. a la cabeza hacer, pero no sé si es una ilustración o comparación o cómo se le llame, con la ciudad de Memphis, que se la llama la ciudad de los zombies porque están todos entre drogados y en vida pero muertos. ¿Eso es comparación o ilustración? Depende de cómo la use, pero se puede usar como una ilustración que se compara con lo que ocurre ahí, lo que Bien, ocurre bien, en el Valle de los Huesos Muertos, ¿no? perfecto, perfecto, gracias, Flor. No, no, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Los huesos secos. El Valle de los Huesos Secos o Sí, muertos así también. es. No, huesos secos, huesos, huesos secos, Secos, huesos. secos. Digo, nos cambiaron el versículo, la palabra. Se entendió bien igual. Bueno, estaban muertos en definitiva y Dios los resucitó, en fin. Pero está bien, sí, lo específico también está bueno eh, y está bueno ser lo más preciso posible. Gracias por la corrección. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo sé lo que va a pasar. Va a haber preguntas cuando lo empiecen a preparar. Así que Un solo ustedes, versículo se puede tocar. ¿cómo? Un solo versículo se puede tocar. Tengan cuidado. Ah, bueno, sí. Por eso es medio. Yo les El que sugiero, a yo menos que veo sea tiene, el súper que yo veo claro. tiene varios elementos, pero bueno, no sé si arriesgarme. Yo no sé, yo diría, si los ve Porque ya claramente, puede observé ser. eso. Yo observé Y la eso, que profe en dice, todos tengan los trabajos, cuidado. sí, 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 sí. No arriesguen, no arriesguen, vamos. No arriesguemos No, todavía. no, no vale la pena. Más vale háganlo sobre algo simple, simple. Otra cosa, no busquen Igual es cosas sí. rebuscadas. No No, busquen textos rebuscados, difíciles de comprender, si es que van a elegir un texto nuevo. Básense en historias fáciles, así uno tiene que empezar, y no sí, sí, meterse sí, en algo muy complicado que eh, que les puede complicar la existencia. sí, No sí. se la quieren complicar. No, no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran? No, ¿Alguna consideración sobre la conclusión?
¿Perdón? ¿Alguna consideración sobre la conclusión? Que no se alarga, que no se alarga. Si el mensaje está bien compartido, la conclusión tiene que ser breve y va a llegar a donde tiene que llegar. No le den vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Otra cosa que les quiero decir que me olvidé de mencionárselos, que para que lo tengan en cuenta. Ustedes saben que dependiendo de las distintas iglesias donde ustedes estén, hay iglesias a donde hay un músico que toca como música de fondo mientras que uno está predicando. Eh, no tiene nada de malo, no hay ninguna razón porque sí o porque, mejor dicho, hay una razón porque sí, porque eso ayuda un poco a rellenar algunos baches que a veces un predicador puede tener. Pero no tiene nada de malo. A mí personalmente me molesta. Es como que me perturba un poco, porque yo estoy tratando de enfocarme en lo que quiero decir y deseo que la gente escuche claramente, y si yo tengo música atrás, eso también me puede como distraer, ¿no? Pero bueno, eso es cada uno. Así, ahí después uno también tiene que tener mucho cuidado de cómo uno va a solicitar que no le toquen la musiquita en el fondo, ¿no? A veces son muchas gracias a los músicos, pueden tomar asiento, es políticamente correcto y uno no le está pidiendo al, al pianista que deje de tocar, porque tampoco uno quiere ofender, en especial si uno está de visita, ¿no? Uno tiene que siempre respetar todo lo que tiene que ver con el lugar a donde uno está. Y uno está ahí para hacer una cosa, que es predicar la palabra y nada más, y nada menos. No, te puedo Sí, hacer una consulta. Como claro, ya estamos, igual no tiene que ver con, digamos, con la presentación que vamos a hacer, sino con, ya sé cómo estamos haciendo como prácticamente una finalización y viendo acá un poco de lo que tenía anotado, por ahí me confundí un poco con el tema de los tipos de sermón. Vos hablaste de tipo de sermón, bueno, el temático que no, dijiste no para nada de eso, sí. después el sermón tópico tampoco no, Porque después tópico y temático, espera, Anita, tópico y temático es lo mismo. sí, ¿Sí? ok. El que estamos haciendo ahora es textual. Ok, porque tenía textual y expositivo y yo digo, ¿cuál Claro. habría diferencia entre los dos? Hay Entonces ya tres no mal tipos, quizás. está bien, hay tres tipos buena pregunta, tres tipos de sermones, ¿sí? El tópico, fuera. Nosotros no predicamos sermones tópicos sobre temas. Después está el textual. El sermón textual es aquel del cual, del texto bíblico que yo tengo, saco solamente los puntos principales. Los puntos secundarios los puedo elaborar de mi experiencia, de lo que me parece que es, de lo que he leído en otras porciones bíblicas. Y hasta ahí llegamos en homilética 1. En homilética 2, lo que vamos a hacer es el sermón expositivo, donde puntos principales y subpuntos salen del mismo texto, ¿no? Que es más difícil, porque no todos los textos se prestan para tener puntos y subpuntos bíblicos, ¿no? Pero no son imposibles. Eh, así que, ¿te contesté la pregunta? Sí, sí, porque tenía anotado y tenía Ah, anotado como que varias cosas y me mareé y ahora ya claro. aclaré. Listo, Bien, bien. perfecto, gracias. Bueno, me alegro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bien, entonces recuerden ustedes que el examen final es lo que el minuto 10 de gloria que van a tener la semana que viene. Gloria a Dios. O no, o de victoria, digamos. Ayuno y oración. Sí, Ayuno y pero oración. háganme caso y empiecenlo a preparar ya. Hoy es jueves. Y ayunar y, Bueno, ayunar y ahora ya orar. es tarde, pero mañana viernes empiecen a prepararlo para Sí, madurarlo, para sí. tomarse el tiempo, ¿sí?
Eso es lo que voy a hacer, porque si no, no voy a llegar. Sí, sí, y además no duden en hacer preguntas, ¿sí? Si yo veo que hay muchas preguntas iguales, probablemente lo que haga es mandar un audio para que los directores compartan con todos la duda, porque generalmente la duda de uno es el que se anima a decirla, y por ahí hay otros que tienen la misma duda y no se animan a preguntar. Eh, Así que vamos a tener consultorio de dudas, ¿sí? Bueno, estamos entonces. Ha sido un placer Bueno, estar con ustedes. La semana que viene les voy a mandar también una encuesta de calidad. Lo que nosotros tratamos de hacer es de mejorar. Y la única manera de mejorar es escuchar sus voces, ¿no? Entonces es totalmente anónimo, pero un poco saber eh, qué hice, qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, qué tengo que em, hacer. Así que voy a estar atenta a lo que ustedes tengan para decir. Así que bueno.